que te rodea. Puede que hayas visto un gato negro muchas veces y lo hayas descartado como una coincidencia, una superstición o un cuento de viejas. Pero te digo que hay una verdad espiritual más profunda que el mundo ha tratado de velar con risas y burlas. El gato negro ha estado asociado durante mucho tiempo con la brujería, no solo como un símbolo, sino como una criatura viva y respirante, un espíritu familiar a través del cual las brujas monitorean, susurran e incluso maldicen. Verás, en la guerra espiritual nada es lo que parece. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las brujas entienden esto. Por eso, desde la antigüedad hasta hoy, han confiado en seres familiares en forma de animales, particularmente gatos negros, para que sirvan como ojos y oídos en el reino invisible. Estos gatos no siempre son animales comunes, a veces son espíritus hechos carne, otras veces son seres influenciados demoníacamente, enviados para habitar cerca de ti, para estudiarte, para informar sobre tus movimientos y para sembrar confusión o temor en tu hogar. He hablado con creyentes que no podían explicar por qué, cada vez que oraban, aparecía un gato negro cerca de su ventana. Algunos lo escucharon llorar durante la noche, como si estuviera de luto. Pero el luto no era inocente. Era ritualista, una señal, una presencia espiritual disfrazada de forma felina. Y quiero dejar claro, esto no se trata de odiar a los animales. Dios creó todas las cosas buenas, pero Satanás corrompe. Él tuerce, tal como entró en la serpiente, en el Edén. Él puede influir en las criaturas hoy en día. C.S. Lewis escribió una vez que existen poderes espirituales malignos y no son meras abstracciones. Están vivos, están alerta y son terriblemente inteligentes. Amigo mío, no te dejes engañar. Estos gatos a veces son enviados por aquellos en rebelión contra Dios para monitorear y manipular. Así que cuando veas a un gato negro observándote fijamente, merodeando donde no debe, apareciendo con demasiada frecuencia en momentos de tensión espiritual, no lo ignores. Ora, pide al Espíritu Santo discernimiento. Pide que la sangre de Cristo sea tu escudo, porque si caminas en la luz, la oscuridad buscará acechar. El gato negro puede ser más que pelaje y garras. Podría ser una señal de que eres observado por ojos de otro reino. Segundo, el cuervo. Permítanme hablarles de la agitación en su espíritu al escuchar el llamado de un cuervo. Áspero, gutural y ominoso. No es casualidad que el cuervo haya sido asociado a la muerte, la adivinación y la comunicación oscura a través de culturas y siglos. Estas criaturas, con sus frías plumas negras e inquietante inteligencia, han sido empleadas por las brujas, no solo como presagios, sino como mensajeros espirituales, portadores en la guerra invisible entre la luz y la oscuridad. Cuando un cuervo comienza a rondar su hogar o a graznar en su ventana, especialmente durante momentos de batalla espiritual o transición, no debe ignorarlo, ya que lo que parece ser un simple pájaro podría ser en realidad un instrumento de brujería, un heraldo oscuro de espíritus vigilantes. Verán, el cuervo ha mantenido durante mucho tiempo un lugar especial en los rituales de los cultos oscuros. A diferencia de la mayoría de las aves, no huye simplemente de los humanos. Observa, se demora, se comunica con patrones inquietantes,
De hecho, las brujas son conocidas por usar cuervos en conjuros de clarividencia y espionaje espiritual, uniendo sus espíritus a estas aves para llevar a cabo encargos silenciosos, observando el comportamiento vital e incluso las oraciones del creyente. He aconsejado a quienes informaron haber visto al mismo cuervo aparecer en el mismo lugar a la misma hora durante semanas, a menudo después de que comenzaran a orar con más fervor o a acercarse a Dios. Y cuando lo reprendieron en el nombre de Jesús, el cuervo lanzó un grito violento y se desvaneció en el cielo. Podría parecerles extraño, pero los reinos espirituales no se rigen por la lógica, sino por la revelación. Job, capítulo 28, versículo 7, habla de la senda que ningún ave de rapiña conoce, ni el ojo del buitre la ha visto. Una declaración de que existen senderos sagrados ocultos incluso a la vista natural más aguda. Pero el enemigo, en su impía imitación, busca utilizar criaturas como el cuervo para descubrir lo que debe permanecer oculto. Es una perversión del diseño de Dios, y el cuervo se convierte no solo en un pájaro, sino en un agente de reconocimiento de la maldad espiritual, uno que busca interceptar las oraciones, los patrones y los propósitos de los hijos de Dios. C.S. Lewis escribió una vez que no hay terreno neutral en el universo, que cada centímetro cuadrado, cada fracción de segundo es reclamada por Dios y contrarreclamada por Satanás. La presencia del cuervo en los puntos álgidos espirituales de tu vida a menudo no es solo naturaleza, sino una reclamación, un desafío, una competencia por el territorio, y por eso debemos estar vigilantes. Así que les digo, amados, cuando los cuervos se reúnan de forma antinatural, cuando sus gritos parezcan perforar sus momentos de oración o paz, tomen autoridad en el nombre de Jesús. Hablen en voz alta. Declaren que su hogar, su alma y su atmósfera pertenecen al Dios vivo. No les teman, sino disciernan, porque a menudo lo que parece una criatura emplumada es, de hecho, un ojo oscuro que observa desde el borde del mundo espiritual, buscando informar a aquellos que desean verlos caer. Pero, ¿quién es mayor que el que está en ti, que el que está en el mundo, que el cuervo grite, pero que tus oraciones resuenen con más fuerza? Tercero, la serpiente. Pasemos ahora a la serpiente, esa antigua criatura cuya sola presencia es un recordatorio del poder engañoso del mal en el jardín del Edén. La serpiente se convirtió en el agente enemigo, el diablo. Buscó traer la ruina a la humanidad. Fue a través de esta astuta criatura que la primera mentira se susurró a los oídos de Adán y Eva, apartándolos de la perfecta voluntad de Dios. Pero incluso ahora, las serpientes siguen sirviendo como agentes de la oscuridad, operando bajo la apariencia de criaturas inofensivas, monitoreando y manipulando a aquellos que caminan en la ignorancia espiritual. Y cuando las brujas eligen usar serpientes en sus rituales, están aprovechando un poder antiguo y profundo que va mucho más allá del mero simbolismo. Las serpientes, a menudo vistas deslizándose en la hierba o escondidas bajo la superficie de la vida, son criaturas que operan sigilosamente. Su presencia es sutil, pero su efecto puede ser mortal. Las brujas, particularmente aquellas involucradas en las artes oscuras, a menudo usan serpientes para actuar como herramientas de vigilancia, seres silenciosos y engañosos que pueden entrar en tu vida sin ser notados, deslizándose por grietas ocultas a la vista, pero siempre presentes.
Estas criaturas a menudo se utilizan para monitorear a individuos bajo la cobertura del secreto, esperando el momento adecuado para atacar o entregar su influencia venenosa. El simbolismo de la serpiente en la brujería no se trata simplemente de tentación o maldad, sino también de la capacidad de observar e influenciar silenciosamente sin ser detectado. No es coincidencia que en la Biblia Satanás a menudo se represente en forma de serpiente. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, el dragón, la serpiente antigua, se identifica como el diablo que engaña a todo el mundo. La serpiente, a la luz de esto, se convierte no solo en una criatura salvaje, sino en un símbolo de engaño espiritual, una criatura que opera en el reino invisible, susurrando mentiras y recopilando información para los propósitos del enemigo. Cuando te encuentras repetidamente con una serpiente, ya sea en tus sueños, en la vida real o incluso en forma simbólica, debes ser consciente de que puede ser una señal de que se está llevando a cabo una vigilancia espiritual. Las brujas a menudo usan estas criaturas para monitorear a sus objetivos, para rastrear sus movimientos y para atarlos de maneras sutiles, de modo que no sean conscientes de las fuerzas que operan a su alrededor. C.S. Lewis, en sus reflexiones sobre la guerra espiritual, habló de la sutileza del mal. El camino más seguro al infierno es el gradual. La pendiente suave, blanda bajo los pies, sin giros repentinos, sin hitos, sin señales como la serpiente. El enemigo a menudo trabaja de manera silenciosa, deslizándose sin ser detectado, observando cada uno de tus movimientos, esperando que te desvíes del camino. Y en esos momentos silenciosos, cuando sientes las sutiles agitaciones de la tentación o la más leve sombra de duda, recuerda esto: no siempre es lo que parece. La serpiente está observando, está esperando, pero mayor es el que está contigo y ningún arma forjada contra ti prosperará. Cuando te encuentres con una serpiente, ya sea en tus sueños, a través del simbolismo o incluso en forma física, es una señal de que el enemigo se está acercando. No temas, sino más bien reprende a la serpiente en el nombre de Jesús. Declara la victoria de la cruz sobre todo espíritu engañoso que busca atarte o monitorearte. La serpiente puede venir con sigilo, pero tú permaneces en la fuerza del Todopoderoso, y su poder es mayor que todas las fuerzas de la oscuridad. Número 4. La araña. Volvamos ahora a una de las criaturas más inquietantes que acechan en los rincones de nuestro mundo. La araña, a menudo vista como un símbolo de peligro e intención malévola. La araña es una criatura que construye su mundo en las sombras, tejiendo intrincadas telarañas de engaño y control. En el mundo ocultista, la araña asume un papel particularmente amenazante, actuando como un vigilante silencioso que observa los momentos de vulnerabilidad de su presa, tejiendo sigilosamente sus redes para atraparla. Quienes se dedican a prácticas oscuras a menudo emplean a la araña como una herramienta para espiar, monitorear e influir en la vida de sus objetivos. Su telaraña, intrincada e invisible, se asemeja a la trampa espiritual que busca atarte, manteniéndote preso en ciclos de confusión, pecado y desesperación. La telaraña de la araña es una metáfora perfecta de las trampas invisibles que tienden las fuerzas oscuras. Así como la araña teje su red con paciencia,
las fuerzas espirituales oscuras trabajan incansablemente, construyendo barreras invisibles a tu alrededor. Puede que al principio no sean visibles, pero con cada pensamiento, cada pecado y cada momento de duda, la red crece, apretando su agarre sobre tu espíritu. La presencia de la araña a menudo es una señal de que algo oculto está operando en tu vida, una fuerza invisible que manipula las circunstancias para atraerte a su trampa. Puedes sentir una inexplicable sensación de estar atrapado en algo, incapaz de escapar, incapaz de liberarte del peso de la opresión espiritual. Esta es la obra del enemigo, que busca atrapar tu mente, tu voluntad y tu corazón en una telaraña de oscuridad. En las Escrituras, la araña no se menciona directamente, pero el principio de las redes y trampas espirituales es claro. En el Salmo 140, versículo 5, el salmista clama: los soberbios me han tendido una trampa, han extendido cuerdas como una red a lo largo del camino y han puesto trampas para mí. Las trampas del enemigo son como la telaraña de una araña, delicadas pero mortales. Estas trampas, diseñadas para enredar el alma, pretenden evitar que camines en la libertad y la victoria que Cristo ofrece. La telaraña de la araña es un símbolo de cautiverio espiritual, una fuerza invisible que busca impedirte que sigas el camino de la justicia y la verdad. C.S. Lewis, en sus escritos, exploró el tema del cautiverio espiritual con gran perspicacia. Una vez dijo: el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Te enreda con el engaño, convenciéndote de que eres libre cuando en realidad estás atrapado en su trampa. Esta es la naturaleza misma de la telaraña de la araña. No es manifiesta, no llama la atención, es silenciosa, sutil y engañosa. Pero una vez que estás atrapado, es difícil liberarse. El enemigo obra de manera similar, utilizando mentiras, medias verdades y engaños para atar tu espíritu de maneras que parecen inofensivas al principio, pero que se vuelven más difíciles de escapar con el tiempo. Pero anímate, porque el poder de Cristo es mayor que cualquier red tejida por el enemigo. En Isaías, capítulo 54, versículo 17, se nos promete: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que te acuse en el juicio la condenarás. Las redes de la oscuridad pueden intentar enredarte, pero la luz de Cristo rompe toda cadena, toda trampa y toda red que el enemigo teje. Cuando sientas la presencia de la araña o su telaraña acercándose, recuerda que Cristo ya te ha liberado. Ya no estás atado a las redes del engaño o del pecado. Mantente firme, invoca su nombre y declara que las trampas del enemigo no te atraparán. La araña puede tejer su telaraña en las sombras, pero la luz de Cristo expone todo lo oculto. Ninguna red, por intrincadamente tejida que esté, puede resistir el brillo de su gloria. Si te sientes atrapado, recuerda que Jesús es el libertador supremo, quien te liberará de toda trampa espiritual. Permite que su luz ilumine los rincones más oscuros de tu existencia. Observa cómo el poder de su amor deshace cada telaraña de oscuridad. En quinto lugar, el murciélago. Ahora permíteme adentrarte en el corazón mismo de la noche, donde una criatura reina suprema, el murciélago. Un ser a menudo asociado con la propia oscuridad. El murciélago personifica lo oculto y lo encubierto. Se desenvuelve en el mundo gracias a su asombrosa capacidad para percibir en ausencia de luz. Para muchos, el murciélago es simplemente un roedor alado de la noche,
Pero para las brujas y los practicantes de lo oculto es mucho más que eso. Es un centinela en los sombríos rincones del mundo espiritual. Un agente empleado para vigilar, observar e infiltrarse de maneras que escapan a la atención del desprevenido. Y como tal vez ya sientas, la mera mención del murciélago despierta una sensación de presentimiento, un antiguo recordatorio de fuerzas invisibles que observan desde la penumbra de la oscuridad las brujas. En sus rituales arcanos, a menudo eligen al murciélago, no solo por su habilidad para navegar sin ser visto, sino también por su asociación simbólica con el inframundo. El vuelo del murciélago es errático, impredecible, similar a la forma de actuar del enemigo en los reinos ocultos. Puede maniobrar por la noche con total libertad, moverse sin impedimentos. Su movimiento es tan sutil que el ojo humano no puede rastrearlo. En el sentido espiritual, los murciélagos se utilizan a menudo como instrumentos para rastrear las actividades de los fieles, entrando y saliendo de la conciencia espiritual para obtener lo que no está destinado a ser visto, tal como el murciélago se agita en la oscuridad. Del mismo modo, las brujas los usan como agentes para vigilar invisiblemente a sus objetivos, ocultando su presencia bajo el velo de la noche. La propia Biblia habla de la oscuridad que envuelve al mal. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, está escrito: «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas». ¿Y qué criatura está más estrechamente ligada a la oscuridad que el murciélago? El enemigo, como el murciélago, prospera en la sombra. Es en estas mismas sombras donde las brujas pueden enviar a sus criaturas, ya sean pájaros, insectos o mamíferos como el murciélago, para moverse sin ser detectados, informando sobre cada movimiento que haces en el mundo invisible mientras revolotean en la noche. Recopilan información, observan cada uno de tus pasos, incluso cuando permaneces inconsciente. C. S. Lewis, en sus obras sobre la guerra espiritual, describió una vez la naturaleza del mal como un enemigo astuto, artero e insidioso que prefiere operar en la oscuridad. El murciélago, como criatura que prospera en la oscuridad, es el símbolo perfecto de este principio. No anuncia su presencia, simplemente se mueve, siempre presente, pero oculto. Cuando te encuentres en un periodo de mayor sensibilidad espiritual, especialmente durante momentos de oración, ayuno o profunda reflexión, y de repente notes un aumento de la actividad de murciélagos en tu entorno, ten en cuenta que puede ser una señal de que las fuerzas oscuras están intentando seguir de cerca tu progreso espiritual. En esos momentos, mantente firme en la fe. Así como no permitirías que un ladrón entrara en tu casa para observarte o rastrear tus movimientos, no permitas que las fuerzas de la oscuridad invadan tu espacio espiritual. Declara la luz de Cristo sobre tu vida y deja que la oscuridad sea disipada por su poder. Aunque vuelen en la noche, no pueden. Permanece firme ante la radiante presencia de su gloriosa luz. Cuando sientas su proximidad, recuerda que estás resguardado por la sangre del Cordero y ninguna oscuridad puede extinguir la luz del mundo. Mantente inamovible, pues tu Dios es superior a las sombras que intentan ensombrecerte. Como has aprendido a lo largo de este trayecto, las criaturas aquí mencionadas no son simples representaciones de la naturaleza, son instrumentos de las fuerzas oscuras
empleadas para rastrear, vigilar e influir en la vida de quienes caminan en la luz. Estos seres encarnan el mundo oculto de la batalla espiritual, donde el mal actúa en las sombras, buscando atrapar y engañar. Sin embargo, no te desanimes, pues no careces de defensa. La luz de Cristo, más potente que cualquier fuerza tenebrosa o criatura nocturna, resplandece con mayor intensidad que cualquier sombra. Al permanecer inquebrantable en tu fe, equipado con el conocimiento de las estrategias del enemigo, comprende que la oscuridad no puede vencer la luz que reside en ti. Estás protegido por la mano de Dios, quien te observa constantemente. Su poder sobrepasa con creces la influencia de estas fuerzas oscuras. Por lo tanto, cuando te encuentres con estas criaturas, ya sea en sueños, simbología o en el mundo real, recuerda que estás cubierto por la sangre de Cristo. Ninguna arma, ninguna criatura tenebrosa, ningún plan del enemigo puede prevalecer contra el poder del Todopoderoso. Dirige tu mirada hacia la luz y confía en su protección, pues siempre estás bajo su atenta custodia. En nuestro entorno existen seres cuya simple presencia suscita inquietud y misterio. Algunos son percibidos como elementos inofensivos de la naturaleza, mientras que otros están envueltos en una simbología ancestral, a menudo vinculada a fuerzas oscuras y ocultas. Las brujas, practicantes del ocultismo, han conocido desde hace mucho tiempo el poder de estos animales, utilizándolos no solo como familiares, sino también como instrumentos de vigilancia y control. Estas criaturas, a menudo consideradas simples animales por el ojo inexperto, albergan propósitos más profundos y sombríos en los reinos espirituales. A través de ellas, las brujas y las fuerzas oscuras pueden monitorear, observar e incluso manipular las vidas de aquellos a quienes se dirigen. Estas criaturas no son meros seres de carne y hueso. Representan las fuerzas invisibles que se mueven en las sombras, susurrando secretos y rastreando cada paso que das. Prepárate para abrir tu corazón y tu mente a una comprensión más profunda de la batalla espiritual invisible que se libra contra ti. En primer lugar, el gato negro. Quiero que escuches con atención, porque lo que estoy a punto de compartir puede cambiar para siempre la forma en que ves el mundo que te rodea. Puede que hayas visto un gato negro muchas veces y lo hayas descartado como una coincidencia, una superstición o un cuento de viejas. Pero te digo que hay una verdad espiritual más profunda que el mundo ha tratado de velar con risas y burlas. El gato negro ha estado asociado durante mucho tiempo con la brujería, no solo como un símbolo, sino como una criatura viva y respirante, un espíritu familiar a través del cual las brujas monitorean, susurran e incluso maldicen. Verás, en la guerra espiritual, nada es lo que parece. El apóstol Pablo nos advierte que no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este mundo. Las brujas entienden esto. Por eso, desde la antigüedad hasta hoy, han confiado en seres familiares en forma de animales, particularmente gatos negros, para que sirvan como ojos y oídos en el reino invisible. Estos gatos no siempre son animales comunes, a veces son espíritus hechos carne. Otras veces, son seres influenciados demoníacamente, enviados para habitar cerca de ti, para estudiarte, para informar sobre tus movimientos y para sembrar confusión o temor en tu hogar. He hablado con creyentes que no podían explicar por qué cada vez que oraban aparecía un gato negro cerca de su ventana. Algunos lo escucharon llorar durante la noche como si estuviera de luto. Pero el luto no era inocente, era ritualista, una señal, una presencia espiritual disfrazada de forma felina. Y quiero dejar claro esto, no se trata de odiar a los animales. Dios creó todas las cosas buenas, pero Satanás corrompe. Él tuerce, tal como entró en la serpiente en el Edén. Él puede influir en las criaturas hoy en día. C.S. Lewis escribió una vez que existen poderes espirituales malignos, y no son meras abstracciones. Están vivos, alertas y son terriblemente inteligentes. Amigo mío, no te dejes engañar. Estos gatos a veces son enviados por aquellos en rebelión contra Dios para monitorear y manipular.
Así que cuando veas a un gato negro observándote fijamente, merodeando donde no debe, apareciendo con demasiada frecuencia en momentos de tensión espiritual, no lo ignores. Ora, pide al Espíritu Santo discernimiento. Pide que la sangre de Cristo sea tu escudo, porque si caminas en la luz, la oscuridad buscará acechar. El gato negro puede ser más que pelaje y garras. Podría ser una señal de que eres observado por ojos de otro reino. Segundo, el cuervo. Permítanme hablarles de la agitación en su espíritu al escuchar el llamado de un cuervo áspero, gutural y ominoso. No es casualidad que el cuervo haya sido asociado a la muerte, la adivinación y la comunicación oscura a través de culturas y siglos. Estas criaturas, con sus frías plumas negras e inquietante inteligencia, han sido empleadas por las brujas no solo como presagios, sino como mensajeros espirituales, portadores en la guerra invisible entre la luz y la oscuridad. Cuando un cuervo comienza a rondar su hogar o a graznar en su ventana, especialmente durante momentos de batalla espiritual o transición, no debe ignorarlo, ya que lo que parece ser un simple pájaro podría ser, en realidad, un instrumento de brujería, un heraldo oscuro de espíritus vigilantes. Verán, el cuervo ha mantenido durante mucho tiempo un lugar especial en los rituales de los cultos. A diferencia de la mayoría de las aves, no huye simplemente de los humanos, observa, se demora, se comunica con patrones inquietantes. De hecho, las brujas son conocidas por usar cuervos en conjuros de clarividencia y espionaje espiritual, uniendo sus espíritus a estas aves para llevar a cabo encargos silenciosos, observando el comportamiento vital e incluso las oraciones del creyente. Algunos han informado haber visto al mismo cuervo aparecer en el mismo lugar a la misma hora durante semanas, a menudo después de que comenzaran a orar con más fervor o a acercarse a Dios. Y cuando lo reprendieron en el nombre de Jesús, el cuervo lanzó un grito violento y se desvaneció en el cielo. Podría parecerles extraño, pero los reinos espirituales no se rigen por la lógica, sino por la revelación. En Job, se habla de la senda que ningún ave de rapiña conoce ni el ojo del buitre la ha visto. Una declaración de que existen senderos sagrados, ocultos incluso a la vista natural más aguda. Pero el enemigo, en su impía imitación, busca utilizar criaturas como el cuervo para descubrir lo que debe permanecer oculto. Es una perversión del diseño de Dios y el cuervo se convierte no solo en un pájaro, sino en un agente de reconocimiento de la maldad espiritual. Uno que busca interceptar las oraciones, los patrones y los propósitos de los hijos de Dios. Ed Lewis escribió una vez que no hay terreno neutral en el universo, que cada centímetro cuadrado, cada fracción de segundo es reclamada por Dios y contrarreclamada por Satanás. La presencia del cuervo en los puntos álgidos espirituales de tu vida, a menudo no es solo naturaleza, sino una reclamación, un desafío, una competencia por el territorio, y por eso debemos estar vigilantes. Así que les digo, amados, cuando los cuervos se reúnan de forma antinatural, cuando sus gritos parezcan perforar sus momentos de oración o paz, tomen autoridad en el nombre de Jesús. Hablen en voz alta, declaren que su hogar, su alma y su atmósfera pertenecen al Dios vivo. No les teman, sino disciernan, porque a menudo lo que parece una criatura emplumada es, de hecho, un ojo oscuro que observa desde el borde del mundo espiritual, buscando informar a aquellos que desean verlos caer. Pero ¿quién es mayor que el que está en ti que el que está en el mundo? Que el cuervo grite, pero que tus oraciones resuenen con más fuerza. Tercero, la serpiente. Pasemos ahora a la serpiente, esa antigua criatura cuya sola presencia es un recordatorio del poder engañoso del mal en el jardín del Edén. La serpiente se convirtió en el agente enemigo. Él buscó traer la ruina a la humanidad. Fue a través de esta astuta criatura que la primera mentira se susurró a los oídos de Adán y Eva, apartándolos de la perfecta voluntad de Dios. Pero incluso ahora, las serpientes siguen sirviendo como agentes de la oscuridad, operando bajo la apariencia de criaturas inofensivas, monitoreando y manipulando a aquellos que caminan en la ignorancia espiritual. Y cuando las brujas eligen usar serpientes en sus rituales, están aprovechando un poder antiguo y profundo que va mucho más allá del mero simbolismo. Las serpientes, a menudo vistas deslizándose en la hierba o escondidas bajo la superficie de la vida, son criaturas que operan sigilosamente. Su presencia es sutil, pero su efecto puede ser mortal. Las brujas,
particularmente aquellas involucradas en las artes oscuras, a menudo usan serpientes para actuar como herramientas de vigilancia, seres silenciosos. Y mataría a miles de personas y heriría a miles más. Y al leer el artículo, a mí me pareció que podría ser una imagen del mundo de hoy. Hay nuevas ideas económicas, sociales, científicas y religiosas que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido en los Estados Unidos y Canadá. Están acumulando presión interna contra toda restricción. Cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal. Y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político, a menos que algo pase, y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo. Hay tensiones internacionales, vean el Cuerno de África, o el Medio Oriente, o la Unión Soviética y China, con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Zhou Enlai dijo antes de morir, no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica, la ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra. Pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios y ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras, ni fuerzas policíacas, ni ejércitos, ni Vietnams. Ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios. La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio. Y por eso, el hombre está bajo sentencia de muerte. La falla tecnológica hace imposible que la historia se repita. Decimos que la historia se repite, pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo. Y eso es la tecnología. Por ahí de, digamos, 1835, el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo. Miren qué rápido vamos hoy. 29,000 kilómetros por hora en el espacio. En solo 150 años. Menos de 150 años. Todo eso ha pasado. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental. Y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar? Si rechazamos los 10 mandamientos y rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la Biblia y su ética, ¿qué va a guiarnos? Para no chocar. Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida y en tu familia y en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo. Las tensiones están ahí. Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor. Fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal? A muchos de los que están aquí les dirán este año algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia, en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón del hombre desfalleciendo de miedo, buscando cosas que vendrán a la tierra, pues los poderes del cielo serán sacudidos. ¿Sí? Jesús dijo que los poderes del cielo, toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá. Y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más. Y los cielos, las estrellas, los planetas, serán sacudidos. Pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás.
Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia. Dios dijo, soy el Señor Dios que no cambia. Las Escrituras dicen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia ni una pestaña. En todos los siglos, Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, que es y quien vendrá. Dios es un Dios santo y un Dios justo, y Dios no soporta el pecado. Él aún lo odia porque Él es un Dios santo, y Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día del juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aún ama. Y Él nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti. Y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Él murió en la cruz y Él resucitó y está vivo y Él va a volver. Y esa es la esperanza que tenemos. Son las buenas noticias del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias para ti. Las buenas noticias son, Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir. Hay una razón para tu existencia. No te rindas. No dejes que los encabezados te asusten. Dios aún es soberano. Él aún está en el trono. Y los que lo seguimos y lo servimos, tenemos un futuro que es más brillante que mañana. Porque Él vive. Yo puedo enfrentar un mañana, escribió Gaither. Sí, Dios es amor. Y Dios nos amó. Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece en el cielo. La primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue, ¿así que Dios dijo? Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios, pero la palabra no cambia. Es inmutable, por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla. Que sea tu guía. Y luego la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo, nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso. ¿Eso ha cambiado? Miren el mundo de hoy. Lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los atracos. Violaciones en todo el mundo, no solo en Canadá y los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. Tu corazón, mi corazón, no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores. Pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. No puedes reconciliarte con Dios, no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo, puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado, la ley moral no ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado. Honra a tu padre y a tu madre. La rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado. No cometerás adulterio. Si cometes una inmoralidad, eres pecador. No robarás. Hacer trampa en la escuela. Robar en una tienda. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentir. ¿Has dicho una mentira? Dices, bueno, Billy, por desgracia casi todos esos los he cometido. Supón que solo rompiste una de esas leyes. Solo una vez. Eso te hace pecador.
Porque la Biblia dice que si guardas toda la ley, pero fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. En ese sentido, todos hemos roto todos los mandamientos. Hemos pecado contra Dios. Cualquiera que sea el color de tu piel, cualquiera que sea tu afiliación religiosa, somos pecadores y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, necesitamos ser redimidos. Y por eso Cristo vino, por eso Él fue a la cruz. Y luego lo quinto y último, la promesa de que vendrá de nuevo no ha cambiado. Él vendrá de nuevo. El general MacArthur dijo cuando dejó las Filipinas, regresaré. Cristo dijo antes de irse, regresaré. Pienso que Él va a regresar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Esa será la conferencia de paz más grande sobre el desarmamiento que el mundo verá, y es una conferencia que funcionará. Todas las naciones se reunirán. Tal vez vayan a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, no sé. Pero todas las naciones del mundo, creo, van a reunirse en Jerusalén. Y la paz será dictada. Estaremos bajo la teocracia. Dios gobernará. Y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo Él. Él gobernará con justicia, amor, misericordia, ternura y perfección, que no tenemos ahora en ningún hombre, porque cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre. Su corazón no ha cambiado. Jesús dijo, me iré a prepararles un lugar, y si me voy a prepararles un lugar, vendré de nuevo por ustedes, para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Cuando estaba ascendiendo al cielo, 2 hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos, con lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor. Y esos 2 hombres dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill? Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El credo de Nicea, que casi todas nuestras denominaciones, la mayoría de nuestras denominaciones aceptan, dice, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Charles Wesley, el gran escritor del himno inglés, escribió 7,000 himnos. Tenemos a uno en la plataforma, el Dr. Oswald J. Smith, uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo. Y ahora Gaither, cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo. Pero Charles Wesley escribió 7,000 himnos, ¿pueden creerlo? Y 5,000 de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Cuando la reina Isabel II, su reina, fue coronada, recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza, y esto es lo que dijo al coronarla. Te entrego, graciosa dama, esta corona, para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla regrese. Es parte de la historia de Bretaña. Cuando un soberano es coronado, se reconoce que solo es temporal y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es, ¿quién restaurará el orden? ¿Quién puede contrarrestar los peligros? ¿Quién puede gobernar al mundo? Te propongo que el Señor Jesucristo puede. Y Él va a hacerlo. La Biblia nos dice eso. Los últimos 2 versículos de la Biblia dicen, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo.
Antes de que venga, él hizo ciertas predicciones. Él dijo que habría señales que podríamos ver. Dijo que habría convulsiones, terremotos sociales y políticos, además de físicos, guerras, violencia en todo el mundo, permisividad moral, tribulaciones, tanto judíos como cristianos sufrirán, anticristos, personas traicionándose unos a otros, dirigiéndose al Armagedón. ¿Estamos ahí ahora? No lo sé, porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha. Pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto. O podría no haber una raza humana. Y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora. Pero sí lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno, de muchas naciones en el mundo. Y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo, como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo: estamos en la ruta peligrosa. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Tengo buenas noticias para ti. El pecado, el sufrimiento y la muerte son tres grandes problemas que el hombre ha enfrentado. Han estado con nosotros desde el principio. La ciencia no ha resuelto ninguno, no ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano, no ha resuelto el problema del sufrimiento. Puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá. Ponlo en el mejor, con el mejor cuidado psiquiátrico y seguirá sufriendo, porque el hombre es un ser que sufre. La ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano. No hemos podido resolver el problema de la muerte. Aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas. Pero Jesús va a eliminar todo eso. El pecado será eliminado. El sufrimiento será eliminado. La muerte será eliminada. La paz será establecida en la tierra. Su nombre será Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, las Escrituras dicen. Nuestras instituciones sociales serán reconstruidas. La pobreza será eliminada. La justicia social prevalecerá en todo el mundo. El reino de Dios triunfará. Me alegra estar de su lado. Me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia. Ya entré en su reino y tengo eternidad ahora. No tengo que esperar a morir para eso, la tengo ahora. El futuro no me da miedo por mí, pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? Esperar, con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10. Ya pasaron 2000 años desde que hizo esas promesas. Pedro dijo que la gente preguntará ¿dónde está la promesa de su venida? En todos estos 2000 años las personas lo han esperado y no ha venido. ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios lo planeó así. Así es como Él lo quería, para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí debemos esperar, con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dices, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar, porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir, no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad, hacer más buenas obras que nunca antes.
orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor, al volver, lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes. He conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar, que no sirve de nada dar a las misiones, que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas. Esa no es una actitud escritural, no es bíblica. Y es pecado. Debemos trabajar y dar y orar y vivir con la expectativa de que Él va a venir. Pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos. Hasta donde me concierne, leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto. Quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire. Sé que estoy envejeciendo, pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida. Y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra. Y vamos a continuar. Vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, llevando el Evangelio a todo el mundo. Y luego, lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia. Jesús dijo, por eso también prepárense, porque cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás listo? ¿Qué debes hacer para estarlo? Primero, arrepentirte de tus pecados. Dirás, ¿cómo hago eso? Di, Señor, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar y de vivir. Y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el señorío de Jesucristo. Voy a cambiar mis prioridades. Eso es arrepentimiento. Puedes hacerlo hoy, ahora mismo, hoy. En segunda, por fe, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia, pero quieres reconfirmar ese compromiso. Pero no estás seguro. Verás, puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo. Y no estás seguro de tener esa relación. Su paz y su gozo y su amor no es tuyo. Y la seguridad no está ahí. Y en esta maravillosa y gloriosa tarde, te gustaría asegurarte. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días. Voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma. Y después de que hayas venido aquí voy a decir unas palabras, haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán donde estás. Si vienes en autobús, esperarán. Voy a pedirles que nadie deje el estadio. La tentación es correr y adelantarse a los demás, pero por favor, quédate donde estás. Es un momento santo. Este es un momento de eternidad para miles de personas aquí. ¿Por qué te pido que vengas? Toda la gente a la que Jesús llamó, la llamó públicamente. Dijo, si no me recibes abiertamente delante de los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hay algo cuando pasas y te paras aquí públicamente que establece y sella esto en tu vida. Muchas personas ya comenzaron, ya vienen desde estas gradas. Allá atrás, levántate y ven rápido. Tardarás unos 2 minutos. Comienza ahora. Rápido, ven.
Quiero hablarles a las personas que están viendo por televisión y decirles algo sobre la ciudad de Nueva York. Es un gozo y un privilegio para mí y mis colegas volver aquí a Nueva York. Por algún tiempo he visto señales que dicen, amo Nueva York. Y eso es verdad para mí. Me enamoré de Nueva York hace años. Le dije al alcalde Dickens la semana pasada que lo visité, que él y los líderes de la ciudad siempre estarían en mis oraciones y que Dios estaría con ellos para ayudarlos a resolver los problemas de esta ciudad. Pero no pueden resolverlos sin su ayuda y no pueden resolverlos sin la ayuda de Dios. Vamos a tener que volvernos a Dios. Acudimos a todo y fallamos. Ahora acude a Dios. Algunas iglesias y sinagogas, cuando piensan en las necesidades agonizantes de las personas, han abandonado la proclamación de nuestra relación con Dios o con Cristo. Y hemos adoptado un objetivo político y social que, si se sale de balance, puede dejar las almas y las bancas vacías. Con todos los que hablo están de acuerdo en que Nueva York es el lugar más solitario del mundo. Y las personas se vuelven cada vez más irritables y agresivas en su esfuerzo por defender su territorio. Hay poco espacio para otros y menos para Dios. Estar sin Dios en Nueva York es estar terriblemente solitario. Y eso lleva al sentimiento de que la vida es inútil. Hace unas semanas, el New York Times dijo que el libro más vendido de su clase era El último recurso de Derek Humphrey, un manual sobre cómo suicidarse. ¿Esa es la forma de acabar tu vida? ¿En suicidio? Muchas personas quieren darle la espalda a Nueva York. Ven los problemas de Nueva York como incurables. Deberían quedarse en Nueva York y hacer algo sobre eso para cambiar Nueva York. Y creo que podemos hacerlo. Y si Nueva York cambiara, tocaría a Londres y París y a todas las otras grandes ciudades del mundo. No veo la forma de hacerlo sobre Nueva York. Dios ama Nueva York. Y Él no se ha rendido con esta ciudad, porque Él no se rinde con las personas. Aunque sean grandes y maravillosos, los edificios de Nueva York no son Nueva York. Aunque las avenidas de la ciudad de Nueva York son amplias y famosas, no son Nueva York. Aunque los lugares sean maravillosos y los musicales, el arte y los conciertos no son Nueva York. Los neoyorquinos son lo que conforma Nueva York. Nueva York es un lugar donde las personas viven y Dios está interesado en las personas. No voy a hablar sobre lo que creo que es la respuesta para los problemas, sus problemas y los problemas de Nueva York. Hay una mejor manera. Voy a hacer mi mensaje muy corto hoy y sé que les fascina. Nunca me gustó oír sermones largos y aún me gusta escucharlos cortos. Una vez presentaron a un hombre y dijeron que hablaría 20 minutos, y habló por 1 hora y 10 minutos y seguía hablando. Y el hombre que lo presentó le lanzó un mazo y falló y le pegó a la mujer en la fila de enfrente. Y ella gritó, «¡Pégueme de nuevo, aún lo escucho!». Y no quiero que me pase eso hoy. Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del 3er capítulo de Juan. Juan, 3er capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos podemos decirlo juntos? Díganlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él